Hola a todos amigos, pero hoy noticias. Tenemos noticias importantes para todos ustedes. Fonavi, se va a devolver 6.680 soles a fonavistas en una sola cuota. Jorge Milla, dirigente fonavista y miembro de la comisión ad hoc, revela nueva fórmula de pago. Aprobar el reglamento de la ley 29625, ley de devolución de dinero del Fonavi y sus modificatorias, incluidas la ley 31928, la comisión ad hoc proclamó para el martes 21 conformar grupos de pago. En específico, Jorge Milla, miembro de la comisión ad hoc, en entrevista exclusiva con el MEN, detalló la interrogante de los fonavistas. ¿Cómo se va a constituir los grupos? ¿Cuántos fonavistas van a ingresar a este grupo de pago? ¿Bajo qué criterios y cuánto dinero se va a desembolsar? Lineamientos que quedarían resueltos de manera definitiva para iniciar los pagos el 14 de diciembre. ¿Qué determina la aprobación del reglamento? Se aprobó el reglamento de la ley 29625 y sus modificatorias aprobadas por el Congreso como 31173, la ley 31454, 31604 y la última 31928. Ya hemos modificado el reglamento de la ley. Hemos terminado. El lunes a más tardar se remite al Ejecutivo. Para tal sentido, hemos autorizado al presidente de la comisión que se encargue de todo lo que falta para la exposición de los motivos. ¿Cuál es la exposición de motivos? La sustentación de por qué se aprueba tal artículo. De esta forma o de otra forma es un desarrollo de la norma. Esto está trabajando la Secretaría Técnica. El presidente de la comisión pasará a revisarlo. Para todo esto, que todo esté en línea con lo que hemos aprobado. En base a eso, el presidente eleva el documento al Ejecutivo, para que en ese caso lo firme el ministro de Economía y el Premier. El MEF ha hecho una observación dentro de la comisión que todo tendrá que estar resuelto a la semana que viene. Uno de los representantes del MEF expresó que la comisión ad hoc, que tiene el encargo del ministro de que la próxima semana se solucione todo referente al Fonavi, es por eso que modificamos la agenda, para que como específico empezar con el primer punto, la aprobación del reglamento. Porque tenemos en agenda varios temas que resolver, se hizo esa modificación para acelerar los plazos, las decisiones y podamos llegar el día 14 de diciembre. Aprobar el reglamento era prioritario. ¿Cuáles son esos otros puntos por resolver? El reglamento pasa el lunes al Ejecutivo. Ellos lo van a firmar. Eso se va a convertir en un decreto supremo. Esa es una norma reglamentaria a la ley aprobada por el Congreso. De ahí lo que viene ya son temas que la comisión ad hoc lo determina y ya no necesita ni del Ejecutivo para hacerlo, como por ejemplo, el día martes vamos a proveer los lineamientos para los grupos de pago. En específico, ¿cómo se va a constituir los grupos? El día jueves 14 de diciembre, ¿cuántos fonavistas van a ingresar en ese grupo de pago? ¿Bajo qué criterios y cuántos dineros se van a desembolsar para ese primer grupo de pago? Igual los siguientes meses, porque eso ya va a parar. Nosotros consideramos que esos grupos de pago tienen que ir todos los meses para acabar cuanto antes, con toda esa relación de fonavistas que ya acreditaron sus meses vía la Secretaría Técnica. ¿Habrá grupos de pago desde diciembre? ¿Cuáles son los lineamientos en perspectiva que tiene la Comisión para esos grupos de pago? Las prioridades generales la han definido el Congreso de la República: mayores de 60 años, padrón de CONADIS, personas con enfermedades. Entonces, lógicamente, lo ideal sería que el 1.200.000 fonavistas vaya a cobrar el 14 de diciembre. Pero eso es imposible. Entonces tenemos que establecer grupos de pago en diciembre, enero, febrero, y hasta terminar con todo el padrón de fonavistas que son parte de esta lista oficial. ¿Van a estar incluidos los que fueron parte de los 19 grupos anteriores? Efectivamente, los 19 grupos anteriores son alrededor de 1.080.000 fonavistas, que han constituido los 19 grupos de pago. A eso se añade como 50.000 fonavistas que estuvieron en los grupos de pago pero no cobraron porque no se enteraron. Los fonavistas de ese grupo de fonavistas fallecidos no se enteraron y otro grupo que la Secretaría Técnica ha venido acreditando durante estos últimos años. En total son alrededor de 1.200.000. Esos son los que en estos montos están aptos para cobrar. Según los cálculos en estos meses de trabajo de la comisión, cada cierto tiempo va a haber grupos de pago. Nosotros el día martes vamos a hacer la propuesta que sea todos los meses. Nos vamos a cerrar en esa situación por un tema lógico. Este sector de fonavistas ya fue verificado mínimamente sus aportes. De esos fonavistas ya se tiene identificado de qué mes comenzó a trabajar y qué mes terminó. Y en base a eso están aptos para cobrar. Y hay dos fórmulas de cálculo. Uno, a través del cálculo de interés legal, la tasa de interés legal efectiva, y lo otro es una fórmula a que hemos llamado cálculo de aportes,
Es una fórmula en la cual un monto se divide en la cantidad de fonavistas y en base a los porcentajes de las aportaciones que fueron a lo largo del periodo del Fonavi. Tal es así que el periodo del 80 al 86 fue de 0.5%, de ahí pasó el 1%. El año 93 fue del 9% del sueldo de enero a octubre del 93. De noviembre del 93 a julio del 95 fue 3% del sueldo. En base a eso ya se ha generado una tablita de cálculo que si un fonavista empezó de enero del 80 y terminó en julio del 95, sale 6.680 soles. Eso es lo que cobraría un fonavista según esta fórmula que le hemos denominado cálculo de aporte. Estos 6.680 soles están propensos a descuentos si se recibió un pago anterior. Efectivamente, si recibieron una cantidad se le descuenta, si no recibieron es 6.680 soles. La otra fórmula de actualización es de acuerdo a lo que ha establecido el TC, que es la tasa de interés legal efectiva. Para eso sí se necesita ubicar las planillas, pero eso se necesita las boletas de pago. La Secretaría Técnica ha venido haciendo un trabajo, pero al margen del fonavista que ha logrado acreditar aportes monetarios es mínimo. Y según informa de ellos, es que lo máximo que podrían llegar a acreditar aportes monetarios es alrededor de 8% de los fonavistas. Cuando se le hace el cálculo a esos fonavistas, y si su cálculo supera 6.680 soles, la comisión ADOP va a asumir el pago diferencial. Pero si se hace el cálculo y resulta que ese fonavista se le ha debido dar menos de 6.680 soles, según la ley aprobada por el Congreso de la República, el fonavista no devuelve ni un sol. Eso va a favor del fonavista, pero si la fórmula es superior a 6.680, definitivamente se asume el pago. Es más, se aprobó un monto, según el informe de la Secretaría Técnica, más o menos ha planteado 258 millones, como un fondo de reserva para asumir los pagos adicionales. Del dinero que tenemos, los 2.300 millones, de ahí se va a separar 258 millones para poder pagar a los fonavistas cuyo cálculo es mayor a 6.680 soles. Pagos serán en una sola cuota. Siempre se hablaba de pagos a cuenta. Esa cifra de 6.680 soles se va a pagar en una sola cuota o se va a prorratear. Si los 6.680 soles es que tenemos 2.380 millones y no todos los fonavistas han aportado hasta el año 95. ¿Por qué darle 3.000 si tenemos gran parte del dinero? No es necesario. Es más, la norma ya está aprobada, entonces el MEF tiene que echar mano al bolsillo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos las cuentas en azul y vamos a cobrar al MEF, el MEF nos va a decir, ¿por qué vienes a cobrarme si tienes plata? Lógico. Si nosotros le vamos a dar 1.000 soles, 500 soles al fonavista, entonces, ¿cuándo vamos a quedar en rojo? Necesitamos quedar en rojo, soltar esos 2.380 millones. Entonces, empecemos a cobrarle al MEF. Hay otro tema, por ejemplo, se apersonó el EPS Hilo con 3 deudas que tiene. 2 de ellas bordean los 44 millones de soles. Y nos están planteando pagarlos en 25 años. Más o menos. Es 1,5 millones por año. No tiene mayor capacidad. En la comisión ADOP, uno de los representantes dijo, no pensamos quedarnos 25 años acá. ¿Y quién va a cobrar esa deuda? En tal situación hemos quedado en elaborar un informe global de todas las deudas del EPS. Para en base a eso, pedir una reunión con el ministro de Vivienda para que ellos se subroguen a las deudas de la EPS. ¿Todas las EPS tienen prórrogas? Todas, absolutamente todas. Ese es el problema, que no lo ha generado la comisión ADOP, lo ha generado el administrador de dinero que era el ministro de Economía, porque tuvo una actitud como dueño del dinero y empezó a distribuir por todos lados. Entonces hoy la comisión ADOP tiene que cobrar. La EPS trajo un informe amplio sobre su flujo de caja y todo. Entonces ellos no pueden más allá de 1,5 millones al año. Es imposible, no hay forma. El EPS Hilo, entonces ahí hay un responsable, el representante del MEF. En ese caso el Estado, hay una ley de subrogación en la cual el Ministerio de Vivienda puede subrogarse esa deuda, asumirla como suya y pagar. Ellos tomaron un acuerdo con la EPS. Y bien amigos, seguiremos atentos a las actualizaciones de la información. No se olviden compartir este video. También los invito a suscribirse a este canal porque estaremos trayendo más información actualizada para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.